¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy toca hablar sobre el tema de Pau Víctor y Dani Olmo, porque tengo que serles sincero, con el pasar de los días, cuando esta noticia fue tomando forma, siempre pensé que era falso, pero parece que no es así, ya que todos los medios deportivos coinciden en una misma versión, es porque obviamente algo cierto hay detrás, y en este caso todo parece indicar de que el Barça está teniendo serios problemas para el tema de la inscripción de cara a la segunda parte de la temporada de los dos fichajes que realizamos en el mercado de verano, que en este caso es Pau Víctor, que recordemos que llegó procedente del Girona, y en el caso de Dani Olmo, que fue el otro fichaje que llegó directamente desde el Leipzig después de ganar la Eurocopa. Se decía que el Barça lo había inscrito originalmente en verano por un tema de la lesión de Christensen y el tema de la salida de Gundogan, que ayudó mucho en cuanto al tema del fair play financiero en el aspecto de la masa salarial, y bajo la promesa de que la Liga después, para lo que viene siendo este enero de 2025, permitiría la inscripción gracias a que el Barça, al solucionar el tema del contrato con Nike, que es el más grande de todo el mundo actualmente, se diría que el Barça en teoría iba a llegar a la norma del 1-1, poder inscribir tranquilamente e incluso utilizar la ficha, porque recordemos que Ter Stegen está lesionado de gravedad, entonces ahí el Barça se supone que tendría el espacio. Bueno, ahora llegamos a la fecha de las inscripciones y Tebas pues se pone firme y no deja inscribir a ninguno de los dos jugadores, lo que provocaría que ambos queden bajo situación de jugador libre, y el Barça obviamente, como es debido, llevó a la Liga a juicio. Y en cuanto a mi opinión sobre este tema de Tebas, el tema de Pau Víctor, Dani Olmo y qué es lo que pasará con la situación de estos jugadores después de lo que fue esta larga introducción, también para darle un poco de contexto a ustedes. Ya digo, en cuanto a mi opinión de este tema con Tebas, esto es algo que no es la primera vez que ya lo comentamos en el canal, incluso ya ha pasado en años anteriores y en temporadas anteriores sobre otros aspectos, con otros temas y otros jugadores involucrados. La verdad es que con Tebas ya es un asunto de que no hay por dónde agarrarle, o sea, es un aspecto ya de que uno simplemente ya incluso se niega a comentarlo por un tema de decir, me rindo. O sea, este fair play que tiene Tebas es claramente inentendible, es claramente una situación donde el Barça está bloqueado sistemática y permanentemente. Estamos hablando de que el Barça está en esta situación básicamente desde el año 2020 y sobre todo desde que llegó Laporta, mucho más rígido y mucho más claro. O sea, Laporta ha estado básicamente 3 años y medio, si no estoy mal, yendo para 4 en la presidencia del Barça, y básicamente no ha podido fichar nunca. Y si seguimos así hasta junio del año 2025, podemos decir que prácticamente son 5 años sin poder fichar con normalidad, incluso agarrando un pequeño tramito de la última raspada de la etapa de Bartomeu en el Barça, porque en el último verano que Bartomeu estuvo en el Barça fichó a Kun Agüero libre, a Depay libre y a Eric García libre, si no estoy mal. Incluso con un Bartomeu que ya sabemos que Tebas le daba la carta blanca, porque a Bartomeu Tebas jamás le puso ningún varapalo, ni para las renovaciones millonarias de jugadores como Messi, Piqué, Jordi Alba, etcétera, ni cuando hacía fichajes del estilo Dembélé por 130 millones de euros, cuando pagó 160 millones de euros por Coutinho, ni cuando pagó con el fichaje de Griezmann con lo último que tenía en la caja del Barça, tampoco le puso ningún varapalo. Es decir, ahí el Barça siempre estaba de manera permanente en el 1-1 y ni siquiera escuchamos estos tipos de relatos o cuentos que, por ejemplo, escuchamos desde que está Laporta en el Barça. Y así es un suma y sigue de manera permanente, porque encima se ha juntado eso de las pérdidas de la era Bartomeu juntadas con el tema de la pandemia. Eso ha hecho como una bola de nieve gigante que ha hecho que la directiva de Laporta, esté de manera permanente improvisando, reduciendo y achicando sin parar, y estamos aquí a finales de 2024, a prácticamente 5 días que termine el año, yendo para 2025, y haga lo que haga el Barça, seguimos en la misma situación. Porque ya no digo que no nos dejen fichar, ahora ya no nos dejan ni siquiera inscribir a los jugadores. Un Tebas que cambia las reglas de juego de manera permanente, porque esto de que la Liga le haya prometido al Barça que con el contrato de Nike vuelva a la norma 1-1 y que ahora estemos en el plazo y en el momento en el cual las cosas se tienen que ejecutar y no nos den los números entre comillas, ya no es la primera vez que pasa. Porque vuelvo a repetir, estamos básicamente en los últimos 4 años en la misma situación de un tira y afloja con un fair play financiero que es insostenible, que está lleno de incoherencia por todos lados. El único verano donde más o menos el Barça pudo fichar con normalidad es porque creo que a Tebas para la temporada 2022-2023, si no estoy mal, cuando el Barça utilizó el
recurso de las palancas, no lo tenía en cuenta. Por eso después para el mercado invernal rápidamente cambió las reglas y modificó que, por ejemplo, los beneficios de la venta de las acciones del Barça a través de las palancas financieras no sean computadas como beneficios para el fair play. Y esto, repito, ya no es la primera vez que pasa. Lo de Dani Olmo y lo de Pau Víctor ahora es uno de los tantos ejemplos que no ha pasado con Tebas. El Barça ya ha generado básicamente 1.000 millones de euros por cada ejercicio que saca. El Barça ha reducido una cantidad ya que perdí la cuenta de la masa salarial del Barça, es decir, ha sacado a Messi, a Jordi Alba, a Busquets, a Piqué, ha vendido a Aubameyang, ha vendido a Gundogan. Por ejemplo, incluso actualmente deberíamos tener el espacio por el simple hecho de la lesión de Ter Stegen. El Barça podía dar tranquilamente baja esa ficha, que es una de las más altas de la plantilla, y poder inscribir a Dani Olmo y hasta incluso a Pau Víctor, porque lo de Dani Olmo, a ver, te entiendo que Dani Olmo, por ejemplo, tenga alguna que otra dificultad si entramos en la rigidez absoluta. Ahora, el contrato de Pau Víctor que no puede ser inscripto, no hay por dónde agarrarlo. O sea, es un fichaje de 1 millón de euros, y el salario de Pau Víctor, a ver, ¿cuánto puede estar? Entre los 2 millones de euros a los 800.000, más o menos por ahí podría estar asimilando Pau Víctor en cuanto a salario. O sea, es un bochorno, ya digo, es que es un bochorno. Es un bochorno, no hay por dónde darle. Encima estamos hablando de un Barça que sí que es verdad que tiene deuda, pero en teoría la inversión que hizo en el estadio, con el pasar de los años, obviamente cuando la obra esté terminada, eso va a ser una inversión que a largo plazo te va a dar el triple de beneficio de lo que está gastando. Firmó con Nike un contrato de más de 800 millones de euros. En los últimos mercados de fichajes básicamente no estamos gastando nada. Entonces, ¿cuándo vamos a poder volver a fichar? Porque esa es la pregunta que yo me hago. Porque si comparamos, por ejemplo, la situación del Barça con los de la vereda del frente y los que actualmente son nuestros dos principales rivales por el tema de la competición de la Liga, el Madrid ficha, hace y deshace como quiere, porque temas como la ley Mbappé todavía siguen sin darnos ningún tipo de explicación, ni por ejemplo por qué con Mbappé permitieron de que, por ejemplo, la Liga le compute una parte de su salario cuando en realidad cobra muchísimo más de lo que realmente se está computando, haciendo que, por ejemplo, el tema de la salida con Messi, si comparamos las dos situaciones, al Madrid se le permitió una y al Barcelona prácticamente le obligaron a darle salida a Messi al no renovarle su contrato. Y después con el tema del Atlético de Madrid, que también ficha como quiere, y nosotros estamos aquí ya básicamente 5 años sin poder hacer absolutamente nada, porque esto es lo equivalente básicamente a boxear con las manos atadas. Y repito, el Barça en cuanto a los esfuerzos económicos lo ha hecho, y ahora estamos aquí nuevamente en un tira y afloja con el tema de las inscripciones con este tipo, otra vez yendo a juicio, cuando ya vuelvo a repetir, no es la primera vez que pasa, porque incluso en ese año donde el Barça metió el tema de las palancas, después cuando por ejemplo quiso renovarle el contrato a Araujo y a Gavi, si no estoy mal, con Araujo sí pasó algún que otro problema, pero fue algo leve nada más, pero sobre todo Tebas ya en el pasado, recuerdo que claramente que nos hizo el problema con Gavi a más no poder. O sea, Gavi era un jugador que creo que terminaba contrato para ese verano, que era la ficha del Barça B en ese momento que tenía. Él tenía el dorsal 30 y tenía que pasar al dorsal 6, que es el que tiene actualmente, y Tebas llevó a juicio al Barça. El Barça lo había inscribido de manera cautelar, por así decirlo. Después Tebas fue rápidamente en el juicio, hizo que Gavi después vuelva a tener ficha del filial. Después el Barça a las malas tuvo que hacer el contrato del primer equipo, y ya digo, es lo que pasa con este tipo de manera permanente. Es una vergüenza, ya no solo el hecho que no nos deje fichar, porque el Barça, ya digo, debería estar en condiciones de por lo menos, gastar más que los clubes pedorros de la Premier, con todo el respeto. Y cuando me refiero a clubes pedorros, por ejemplo, tipo Bournemouth, tipo Ipswich Town, o sea, que gasta más que el Barça, con todo el esfuerzo que viene haciendo esta directiva de estar compitiendo ahí, porque encima tiene un mérito tremendo, porque estás básicamente boxeando con las manos atadas y estás compitiendo dentro de estar saneándote económicamente de manera permanente para ver si te dejan fichar. Ya no digo ni fichajes de 20, 25, 30 millones de euros, ni siquiera cedidos. Estás básicamente fichando, si fichas jugadores libres o ciertas oportunidades de mercados muy baratas, o salvo algo muy concreto como el tema de Dani Olmo, que sí te puedes dejar, yo que sé, los 50 millones de euros, pero en cuanto a salario tiene que ser un jugador que tampoco cobre aquí una barbaridad. Ya digo, tiene un mérito tremendo, porque lo que está haciendo Tebas es claramente un boicot. No hay otra manera de llamarlo, es un boicot, es un bloqueo de manera permanente, porque el Barça no tan solo ha reducido masa salarial y hecho un montón de esfuerzos a chique en cuanto al aspecto del primer equipo del Barça, sino que también lo ha hecho en otras secciones, en el fútbol femenino, en el balonmano, sobre todo en el básquet, donde se ha pasado un tijeretazo tremendo.
Y, y sigue bloqueando a este tipo, y sigue todos los años con el mismo cuento. Llegan los veranos siempre con la misma historia, que tenemos algún jugador para inscribir, tenemos problemas, queremos renovar con contrato del primer equipo ya a canteranos propios del club, también hay problemas, o sea, es algo insostenible. Porque encima el tipo cada vez que sale a los micros le preguntan, por ejemplo, ¿Gyökeres podrá fichar al Barça? O suenan nombres como Musiala, o hasta hace poco el de Nico Williams, o por ejemplo, cualquier nombre del estilo que ustedes quieran imaginarse. Haaland, Van Dijk incluso que ahora termina contrato, o hasta incluso el propio Salah que se podría rumorear. El que quieran, el jugador que quieran, le ponen el micro, lo único que te responde el Barça no puede fichar y que prontamente estaremos en la norma del 1-1. Jamás te da argumentos, jamás le preguntan por qué el Barça realmente nunca puede fichar en estos últimos 5 años, porque el club está parado básicamente de pies y manos con respecto ya a no tan solo competidores a nivel mundial que por ejemplo van en la Champions, sino a competidores incluso a nivel doméstico, porque el Atlético de Madrid se gasta el triple que el Barça, el Real Madrid se gasta el triple que el Barça, y así estamos, ya digo, en los últimos años, sin ninguna explicación de por medio y con el club intentando hacer todos los esfuerzos posibles. Porque el Barça, mientras está jugando con canteranos, reduciendo, y si cuando ficha es por pequeñas cantidades, el fair play nuestro financiero, en teoría, no da ni para pipas, pero también somos el equipo más visto de toda la Liga Española, porque incluso ahí hace unos cuantos días había salido quién era el equipo que más recaudaba en derechos de televisión y el Barça era el primero con diferencia. Y mientras tanto el Atlético de Madrid y Real Madrid tienen un fair play financiero, no sé, como para meter 5 Bugattis encima, el otro con el fichaje de Mbappé con un salario astronómico, el otro con el fichaje de Julián Álvarez, Conor Gallagher, etcétera. Y también deben cobrar salarios bastante importantes todos. Y ya digo, es que no, es inentendible. Y si alguno lo quiere decir, no, por la época de Bartomeu tal, bueno, maestro, ya pasaron 5 años de la época de Bartomeu, ya salieron todos, el Barça ya incluso, vuelvo a repetir, redució salarialmente ya no sé cuánta cantidad, o sea, desde 2021 hasta la actualidad habrá reducido entre 400 millones de euros a 300 millones de euros seguro, y aquí seguimos. Y vuelvo a repetir, o sea, te tenés que reír sinceramente para no llorar, porque la intención está clara. A lo mejor, no sé, nos dejan fichar cuando el Madrid se gane 3 sextetes seguidos y el Atlético de Madrid por ahí pueda pillar uno cuando esta gente se le ocurra pues que le toque al Atlético de Madrid, porque si no, es que ya digo, vos le puedes exigir lo que quieras al equipo, a Flick, etcétera, pero claro, si yo por ejemplo voy a la Champions y el Bayern se gasta 200 millones de euros por mercado y voy a nivel doméstico, el Atlético de Madrid se gasta 300, el otro se gasta 500 millones de euros y vos estás ahí compitiendo con Pablo Torre y los cedidos más o menos que te regresan y los canteranos que te surcan, pues es imposible, ya digo, es imposible. Mientras el otro se ficha Mbappé, al otro verano se puede fichar a Haaland, a Messi reencarnado y a no sé qué más, vos estás ahí buscando la esfera del dragón para ver si tenés un poco de espacio en cuanto al fair play financiero y incluso para ver si podés inscribir, ya digo, el salario de Pau Víctor, o sea, es que es un meme esto de Tebas, es tan asqueroso que no sé, a veces sinceramente para mí el Barça, hay veces que lo pienso, debería salir de esta liga, porque es un asco, es que es un asco a nivel bíblico. Hagas lo que hagas, nunca llegas al fair play financiero, hagas lo que hagas, vas a tener problemas para inscribir tus propios jugadores, vas a tener problemas para fichar, da igual si reducís masa salarial en todas las secciones, da igual si por ejemplo vas al tema de contratos millonarios como puede ser el tema de Nike, que vuelvo a repetir, es el contrato más alto que hay actualmente en cuanto a una marca deportiva y un club en todo el mundo el que tiene con el Barça, da igual si te creas un estadio nuevo que genere no sé cuántos millones de beneficio a largo plazo, da igual si en todos los ejercicios económicos das incluso ganancias, o sea, es ridículo, es un escándalo tan grande, o sea, este fair play financiero de Tebas está tan lleno de incoherencias y tan lleno de como lo dijo el vicepresidente económico del Barça, está lleno de cambios de reglas durante el juego que ya digo, es para salir sinceramente de esta liga, es tan asqueroso que no hay por cómo aguantarle, y yo creo que la mejor venganza que le puede hacer el Barça es claramente destruyéndole el chiringuito, que dejen que la liga española sea una especie de Bundesliga, que parece lo que quieren hacer, poniéndole la alfombra al mismo de siempre, al de blanco, y nosotros, no sé, vamos a la liga italiana, francesa o Premier, que incluso creo que estarían más que agradecidos de recibir al Barça, pero bueno, es lo que hay simplemente Tebas y esta liga que ya digo está podrida y da un asco tremendo. Así que bueno, feliz Navidad a todos, les invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te doy un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.